Expediente Milagro. ¿Cómo es posible que un hombre quede literalmente partido por la mitad por un tren en movimiento y sobreviva? ¿Una persona ha sido arrollada por un autovagón? Sí, yo. Es difícil creer que no muriera desangrado con una herida de esa magnitud. ¿Pericia médica? Lo primero que pensé fue, ¿es una lesión compatible con la vida? ¿Qué le llevó a pensar eso? ¿O intervención divina? No cabe hablar de suerte si Dios existe. ¿Y cómo es posible que las paredes y las imágenes religiosas de una casa particular no dejen de rezumar óleo sagrado? No tengo ni idea de dónde sale el aceite. No sé cómo se podría producir materialmente este fenómeno. ¿No creen los milagros? Trato de explicar el misterio en la confianza de que cualquier intento de fraude quede al descubierto. Y aún es más misterioso que muchas personas crean que el aceite tiene propiedades curativas. No sé cómo ha pasado, pero sé que estoy curada. ¿Cómo se clasifica un milagro? Dos investigadores batirán el planeta para descubrir misterios que trascienden la lógica. Me llamo Randall Sullivan, soy escritor y periodista y creo en los milagros. Creo en ellos porque yo viví uno. Soy la doctora Indre Viscontas. Soy científica. Para poder calificar algo de milagro, antes tengo que considerar todos los hechos. Algunos me llamarían escéptica. Él, creyente. Ella, científica en busca de la verdad. Expediente Milagro. El hombre milagro. Hace años, cuando trabajaba como corresponsal de guerra, tuve una experiencia en una ladera de una montaña de Bosnia que cambió mi vida. De repente, una asombrosa y violenta tormenta eléctrica se desató justo sobre mí. Me encontré con un grupo de monjas que cantaban y rezaban, y una joven misteriosa que me calmó y me arropó. Luego fue como si se desvanecieran en el aire. Sé que estas mujeres eran reales, aunque haya quien diga que no existen. Desde ese día estoy decidido a demostrar que los milagros realmente existen. Tengo un doctorado en neurociencia cognitiva por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Mi manera de abordar una pregunta que requiere contestación es ante todo aplicar el método científico. Cuando las personas buscan milagros, en realidad buscan algo que les haga sentir mejor en el mundo en que vivimos. Por eso a veces se apresuran a calificar de milagro algo que simplemente no comprenden. Randall y yo acabamos de llegar a Texas. Es el primer día de nuestra investigación sobre Truman Duncan, conocido por estos lares como el hombre milagro. Es un hombre que trabaja en una estación ferroviaria rehabilitando y reparando trenes. Y tuvo un accidente en el que básicamente quedó partido por la mitad por un tren y sobrevivió. Clevem 911, diga su emergencia. He sido arrollado por un automotor. Entendido. Tienen que darse prisa. Dígame dónde se encuentra. En el suroeste de Wenderson. ¿Wenderson? Sí, ¿Y dice que una persona ha sido arrollada por un automotor? sí, yo. Y estoy a punto de desmayarme. ¿Ha sido arrollado? Sí, De acuerdo. ¿En qué parte de Wenderson se encuentra? suroeste. ¿Suroeste? Estoy a punto de desmayarme. Voy a entrar en shock. Dígame su nombre. Su nombre, señor. Truman Duncan. Por favor, dense prisa. Me voy a desmayar. Bien. Por favor, siga hablando conmigo. No cuelgue. No sé cómo ha podido sobrevivir ese hombre. Y que lo digas. Es difícil creer que no muriera desangrado con una herida de esa magnitud. La seguridad evita los accidentes. Para mí, la parte más importante de esta investigación era conocer a Truman Duncan. Me asombró saber que sigue trabajando en un despacho de la misma estación ferroviaria en la que tuvo lugar el terrible accidente en junio de 2006 y que le amputó la pierna izquierda en su totalidad, la mayor parte de la derecha, partes de la pelvis y un riñón. Me pregunto hasta qué punto el sufrimiento y sobrevivir a tales lesiones puede considerarse un milagro. Hay que cavar hondo para llegar al corazón del milagro. No está necesariamente en la superficie. Tal vez Truman me enseñe dónde está. Hola. ¿Qué tal? Bien, usted debe de ser Truman.
Yo soy Indre, encantada de Igualmente. conocerle. Y yo soy Randall. Encantado. Bueno, ¿qué les parece si bajamos y les enseño la estación? Muy bien, cuando Nos quiera. encantaría. De acuerdo. Estupendo. Vamos allá. Vale. ¿Nos dirige hasta la salida? Claro. Le seguimos. Díganos cómo ocurrió. Bajábamos por esa vía, en dirección a unos vagones que estaban allí, justo allí. Perdí el equilibrio y, al caer, fui a incorporarme y el extremo del automotor me golpeó en el pecho. Intenté sujetarme a él y me quedé agarrado por los nudillos. Entonces decidí saltar hacia atrás para apartarme del camino. Terminó atrapándome la pierna derecha por encima del tobillo. No sé cómo conseguí ponerme entre las ruedas, donde van los muelles. Me coloqué allí debajo y me sujeté al vagón. Hemos escuchado su llamada al 911. A los dos nos ha asombrado mucho que fuera capaz de hacerla. Sí, bueno, tenía los ojos cerrados y de repente me acordé de mi móvil. Pensé un momento dónde lo había puesto, me palpé la cadera y ahí estaba. Entonces hice esa llamada al 911. Sabía que lo único que tenía que hacer era esperar a que llegara la ayuda y tal vez tendría una oportunidad. Sí, ya podía relajarse y dejar que se ocuparan otros. Exacto, cuando llegaron fue como morfina, como si estuviera preparado. Estaba allí sentado todo dolorido y claro, enseguida intentaron ponerme una intravenosa. Y eso es todo. Las luces se apagaron hasta 2 o 3 semanas más tarde. ¿En serio? Sí, Vaya. y eso es lo que pasó. ¿Es tan increíble para los demás que haya sobrevivido? ¿Cree que hay un propósito en ello? ¿Un porqué? Pues no lo sé, a lo mejor ahora lo estoy haciendo bien, no sé, la verdad. ¿No cree que sea especial? No, en realidad no. Yo solo era un tipo que quería sobrevivir, ver crecer a sus hijos, ya sabe. Truman es tan fuerte y humilde que impresiona, pero no puede contestar a la pregunta de por qué tuvo que pasar por algo tan espantoso. Y necesita una respuesta a esa pregunta para poder calificar de milagro esta supervivencia. El siguiente paso es hablar con Scott Lale, una de las primeras personas que se presentó en el lugar. Como ya habíamos estado antes en esta zona, sabíamos lo difícil que iba a ser encontrarlo y como pueden ver, simplemente con mirar a su alrededor, no hay letreros de calles ni nada que sirva de indicación, solo norte, sur, este y oeste. Y no sabían cómo estaba. No sabíamos nada de nada, solo que estaba en la estación de clasificación. Pero es un lugar gigantesco, 30 hectáreas de entramado de vías y carreteras. Un laberinto del tamaño de una ciudad. Entonces, ¿cómo pudo encontrarlo el jefe de batallón de bomberos? ¿Por qué lo hizo? Buena suerte. ¿Suerte? ¿Cree en la suerte, Scott? Creo que pasan cosas que no siempre puedo explicar. Porque es evidente, miren, si Truman hubiera estado 3 o 4 vías más allá y el jefe de batallón hubiera seguido de frente, habría seguido Hasta el final de la estación. muchísimos minutos. Desde luego. Aquí tienen algo parecido a la zona en la que quedó atrapado. No es el mismo tipo de autovagón, pero su cuerpo quedó atrapado en esta zona y luego retorcido entre los ejes del vehículo. Como verán, justo ahí está el mecanismo de freno del tren. Entonces fue la rueda lo que pasó por Y encima. lo lanzó adentro retorcido. Además quedó atrapado con el freno. ¿Pusieron traviesas de madera o algo? Conseguimos cortar tablones y usarlos de cuña para dejarlo fijo el vagón hasta que pudiéramos sacarlo de la zapata del freno y poder fijar este. Ustedes llegan, ven lo que hay y creen que es imposible que esté vivo. Pero cuando ven que lo está, entonces todo cambia y ya solo importa eso y se centran en él, ¿no? Exacto, no va a morir en nuestro turno. Si él está dispuesto a luchar así, nosotros también lo estamos para luchar por él. Todas las personas que acudieron aquel día en su ayuda tuvieron un sentimiento de conexión y afinidad en torno a esto. Se estableció en torno al rescate un vínculo fuera de lo común y que sigue formando parte de sus vidas, sobre todo de la vida de Scott. Lo verdaderamente milagroso fue que llegara tanta gente y tan a tiempo para ayudarnos a hacerlo. Si solo hubiéramos estado 4 o 5 personas en el lugar, no habríamos podido hacerlo todo, y a la velocidad que lo hicimos, porque no éramos suficientes para todo lo que había que hacer. Que todo funcionara con la precisión que funcionó no se puede explicar, pero así fue. Eso para mí es un milagro. Después de oír a Scott contar cómo Truman logró aferrarse a ese tren en movimiento, la rapidez con que lo encontraron en ese laberinto de trenes y vías y todos los demás elementos improbables que se conjugaron exactamente como lo hicieron para que él sobreviviera, empiezo a comprender por qué la gente llama a Truman el hombre milagro.
continuación, la investigación toma impulso. Nada más ver a Truman, ¿cuál fue su reacción inmediata? Y después, una casa rezuma un misterioso óleo sagrado. Ahora mismo no tengo ni idea de dónde sale ese aceite. Los detectives están en Fort Worth, Texas, para investigar el caso de Truman Duncan, que había sobrevivido después de que un tren lo partiera por la mitad. ¿Fue un milagro o la ciencia médica le salvó la vida? No paró de darle vueltas a lo que dijo Scott sobre lo bien que salió todo aquel día. Y sobre todo el hecho de que hubieran podido encontrarlo tan rápido en aquella estación tan inmensa. Así que esta mañana le he pedido a Scott que sobrevolemos el lugar para entender mejor lo que suponía intentar localizar a Truman. Cada día se salvan miles de vidas en las salas de urgencias de todo el país, pero no siempre se habla de milagro. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me llamo Ingrid. Yo soy David, encantado. Lo mismo digo. Aquí es donde lo trajeron. Sí, lo bajaron del helicóptero en estos ascensores y después vino a esta plataforma. Y aquí es donde finalmente lo atendimos. Nada más ver a Truman, ¿cuál fue su reacción inmediata? Cuando me dieron el aviso, ya sabe, varón arrollado por un tren, pensé que solo tendría que bajar a declarar la muerte, como de costumbre. Pero tras un breve reconocimiento, lo primero que pensé fue, Dios mío, es una lesión compatible con la vida. ¿Qué le llevó a pensar eso? Porque no había, por así decirlo, rotura de cavidades. Ya. No tenía dañados los pulmones, no se había lesionado la parte interna del abdomen, aunque estuvo cerca. Y no tenía daños en la cabeza. Era una herida masivamente contaminada. Estaba llena de grasa, gravilla, pedazos de traviesa, ya sabe, trozos impregnados de creosota. Por tanto, era una herida horrible en las extremidades y la parte inferior del tronco, pero no había lesión de cavidades, que es cuando se produce una hemorragia catastrófica que no puedes ver. Uno de los aspectos más asombrosos de este caso es que no se desangrara en el lugar. Uno, pudo ser por la manera en que lo atrapó el tren. Dos, cuando te seccionas una arteria, los músculos que hay en ella automáticamente se contraen. ¿Cierto? Y también cuando sangras mucho, y él sangró mucho, la tensión arterial literalmente se desploma. Nosotros procuramos mantenerla así de baja hasta llevarlos a una situación en que podamos controlar la sangre. No intentamos resucitar heroicamente a nadie fuera del hospital. Ya. Porque si aumentas la presión arterial, Ocurre que... todos los vasos pequeñitos que habían dejado de sangrar vuelven a hacerlo. Cuando sobrevuelas la estación de clasificación realmente te haces una idea de sus dimensiones. Es enorme. Desde arriba me conmovió pensar en Truman como una diminuta aguja humana en aquel inmenso e intrincado pajar. Hacía buen tiempo. El helicóptero podía volar. Si hubiera hecho mal tiempo no habría podido salir. Sinceramente, de haber tenido que llevarlo en una ambulancia de carretera hasta Harris a 45 minutos de aquí, no creo que el resultado hubiera sido el mismo. Bien, vamos allá. Esta radiografía es básicamente como la primera que se le hizo tras la operación. Si te fijas, este es su lado derecho y deberíamos tener una imagen especular aquí. Y cuando llegó, tenía esta parte de la pelvis pulverizada. Entiendo. Reducida a pequeñísimos fragmentos. ¿Ya? Y la pierna, en realidad, solo estaba unida al tronco por un puente de carné. Entiendo. Me imagino que un poco más y todo habría sido muchísimo peor. Un poco más habría sido, sí, lo que llamamos lesión de cavidades. Ya. Y ahí es cuando te encuentras el gran problema. Así que fue una lesión bastante asombrosa. Desde luego. Sé que mucha gente puede decir, Truman solo es un tipo con mucha suerte. Bueno, al final se vuelve a la discusión filosófica o teológica. Para mí no cabe hablar de suerte si Dios existe. A continuación, Tantas cosas podían haber ido mal y es indiscutible que tenían que haber ido mal. los detectives llegan al final del caso. ¿Será un milagro? Todo lo que hemos sabido no es tan ajeno a lo ordinario para mí. Después de que un tren prácticamente lo partiera por la mitad, Truman Duncan fue ingresado de urgencia en un hospital donde se le practicaron 23 intervenciones quirúrgicas en el plazo de 42 días. Hay quien dice que fue un milagro que sobreviviera. Otros creen que la medicina le salvó la vida. Es evidente que Truman estuvo muy bien atendido aquí y en el lugar del accidente. Realmente fue una gran suerte que las lesiones no fueran peores y que no sufriera rotura de cavidades. Eso, en mi opinión, también tuvo mucho que ver con el hecho de que sobreviviera.
El aparente milagro en este caso es la manera en que se conjugaron todos los elementos para salvar la vida de Truman. Pero en mi opinión falta una pieza y es por qué sucedió. ¿Qué sentido tuvo? Creí que hablar con los fisioterapeutas que estuvieron con él quizá nos ayudaría. Hola. Hola, Hola, ¿cómo estáis? Hola, Truman, me alegro de verte. Yo también. Así que este es el sitio donde Eso se es, obra tú la lo has magia. dicho. Tuvieron que enseñarme a incorporarme, a trasladarme, a levantarme si me caía de la silla, a llegar hasta aquí en mi silla. Todo antes de marcharme del hospital. ¿Cómo lo hiciste? Con mucho cuidado. Pero para incorporarte, no sé, tendrías que usar los músculos del abdomen, ¿no? Sí, Los que tiene. sí. Ya entiendo. No están todos, claro. Seguramente incorporarme fue lo más difícil que tuve que hacer, pero... Empezó con intervalos de unos 5 segundos y acababa completamente agotado. Para sostenerse, para mantenerse erguido. Eso es, intentando que colocara las manos en la colchoneta y simplemente se balanceara sobre la nalga derecha buscando el equilibrio ahí. Básicamente está sentado en la punta de una pirámide. Sí, eso es. Vaya, La punta de una Así pirámide, es. nada más. es No asombroso. habrá conocido a un paciente con tanta capacidad de lucha. Truman es único. Al principio pensaba que volvería sin más a mi vida anterior. Luego, poco a poco, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, una nueva vida. Así que... Al final de su estancia, Truman se quedó mirando fijamente a una señora y me dijo, ¿sabes, Scott? Podría haber sido peor. ¿Cómo que peor? Y me dijo, mira, esa mujer de ahí ni siquiera puede hablar. Yo al menos puedo hablar. Todo depende de la perspectiva. Desde luego. ¿Qué probabilidades pensaba que tenía de llegar a este lugar? Suponía que sería capaz de subirse a una silla y tendría alguna movilidad. Pero ha excedido todas las expectativas en lo bien que lo hace, lo bien que conduce, lo bien que va y vuelve del trabajo. Ha hecho un gran trabajo. Truman llegó a un lugar donde no solo aceptó la condición en que se encontraba, sino que lo aprovechó como una oportunidad de empezar una nueva vida. Así la llama, su nueva vida. Mi nueva vida. Este hombre se ha superado mucho más de lo que hubiera esperado de casi nadie. Mucho más de lo que imagino que podría conseguir yo mismo. Y quienes lo conocen de verdad y están a su alrededor enseguida reconocen que Truman Duncan es un hombre íntegro. Y se ha convertido en fuente de inspiración para cientos, miles de personas que trabajan en los servicios de emergencia, diciéndoles que todo es posible, que no deben dar por perdido a nadie. Y recuerda que en su supervivencia intervinieron múltiples factores. Fue arrastrado varios metros por esa vía, sujeto a esa barra de hierro. No sabían dónde estaba debido a las dimensiones de la estación y podían haber tardado mucho más en encontrarlo. Si algo hubiera salido de otra manera o no se hubiera producido a tiempo, tantas cosas podían haber ido mal, y es indiscutible que tenían que haber ido mal. Por otra parte, todo lo que hemos sabido no es tan ajeno a lo ordinario para mí. El doctor Smith dijo que en cuanto vio a Truman tuvo la impresión de que podía salvarse. El hecho de que no perdiera el conocimiento tiene lógica porque no hubo lesión en la cabeza y que no se desangrara también porque aplicaron una terapia denominada reanimación hipotensiva, que es nueva y muy eficaz para tratar los casos de pérdida masiva de sangre. Es el poder de la medicina moderna. Me costaría bastante llamar a esto milagro, pero me ha conmovido la historia de Truman. Yo sí lo llamaré milagro, pero para mí es importante que estemos de acuerdo en que Truman es una fuente de inspiración. Ha inspirado a muchas personas y ahora también a nosotros. Es casi un milagro que estemos de acuerdo. A continuación, esta casa del norte de California guarda un secreto extraordinario que atrae a personas de todo el mundo. ¿Es un milagro lo que sucede aquí? ¿O un sofisticado engaño? No imagino cómo se podría producir materialmente este fenómeno. Óleos misteriosos. Ninguna otra fuente de historias milagrosas se ha estudiado más que Lourdes, en Francia. Personas aseguran haberse curado con el agua bendita de un manantial. Más de 150 años después, existe una conexión entre Lourdes y un fenómeno que tiene lugar en el norte de California. Cada año, personas de todo el mundo se desplazan hasta esta vivienda situada en un barrio residencial próximo a San Francisco para ver cómo los cuadros y las imágenes sagradas rezuman un aceite con aroma de flores. Muchos creen que este óleo puede curar enfermedades como el cáncer o la ceguera. ¿Es un milagro o un sofisticado engaño?
Cuando alguien me dice que en una casa las paredes y las imágenes en su interior rezuman un aceite misterioso, lo primero que pienso es, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Lo habrá puesto alguien? La dueña de la casa, Cora Lorenzo, no cobra por sus aceites curativos y permite la entrada en su casa a todo el mundo. Y la gente acude a todas horas. Comparte sus aceites con todo el que viene a rezar con ella. Y a algunos les regala pequeñas pilas bautismales para curarse del mal que les aqueja. Ferviente católica ha convertido su hogar en un santuario. Asegura que el agua que trajo de Lourdes, Francia, se ha transformado milagrosamente en aceite y que este aceite tiene propiedades curativas. Hola, me llamo Indre. Hola, Indre. Encantada. Soy Es un Randall. placer. Igualmente. Bienvenidos, pasen. Muy amable. Vaya. Es asombroso. Cuando entras en esa casa, casi te sobrepasa todo el esmero con que esta persona se ha dedicado a transformar su casa en un templo. Es un poco agobiante moverse entre esa cantidad de imágenes religiosas. Seguramente a la mayoría nos resulta sobrecogedor pensar en vivir las 24 horas rodeado de todo esto. Y lo que es aún más sorprendente, la presencia de un misterioso aceite por todas partes, en las pilas junto a la puerta, resbalando por las paredes, brotando de las manos y los ojos de las imágenes. Esta es la que rezuma óleo por un dedo. ¿Ah, sí? Compruébelo. La gente que viene, todo el que viene la toca. Ya. Sí, todas las imágenes están empapadas. No alcanzo a imaginar cómo se podría producir materialmente este fenómeno. Cuando entré observé esas zonas brillantes y decoloradas alrededor de las jambas de la puerta y en la pared. Cuando Randall se fijó en que había aceite alrededor del marco de la puerta y en la puerta, me sonó una alarma en la cabeza porque me hizo pensar, he aquí una parte de la casa que no tiene significado religioso y sin embargo hay mucho aceite. Para mí eso significa que debe existir una explicación más natural. ¿Siempre ocurre? Todo el tiempo. Y empezó cuando trajo el agua bendita de Lourdes. Sí, eso Del es. santuario. ¿También trajo el agua del manantial? Así es, y la fui poniendo aquí. En noviembre de 1995, un día llegué a casa del trabajo y fui a mojarme los dedos para persignarme. Pero estaba seco, no había nada. Luego me olvidé y al día siguiente me fui a trabajar. Había algo, tenía la consistencia del aceite y un olor tan fuerte a perfume que no se puede creer. ¿Puedo? Claro, adelante. Casi no lo he abierto desde Desde entonces. luego es aceitoso. ¿Qué le parece? Huele a rosas. Sí, es de Dios. Tiene que tener fragancia. Yo dije, Señor, hoy es un día muy especial. Es la fiesta de Pentecostés. Descubrí que seguía un patrón. Es más fuerte los días que la Iglesia Católica celebra sus fiestas. Ahora mismo no tengo ni idea de dónde sale el aceite. Esperaba llegar y encontrar sin problemas la procedencia del aceite. Así que estoy muy intrigada. En realidad, esto no sucede por mí, sino por la gente. Así lo siento. Yo solo me encargo de mantenerlo. Estoy deseando que llegue mañana para poder examinar distintas zonas de la habitación sin la presencia de Cora. A ver si puedo sacar alguna conclusión sobre dónde hay aceite y dónde no. A continuación, un perito especialista examina las pruebas materiales. Hay bastante aceite en el muro. He traído un microscopio portátil. Muy bien, ¿qué ve? Después de haberse traído agua bendita de Lourdes, Francia, en 1991, Y un olor tan fuerte a perfume. y depositarla en una pila junto a la puerta, Cora Lorenzo asegura que el agua se transformó misteriosamente en aceite. No tengo ni idea de dónde sale el aceite. Hoy, casi 20 años después, miles de personas desde lugares de todo el mundo acuden en tropel a esta casa en que la pila se rellena sola con el mismo aceite sagrado que también gotea de las paredes y las imágenes en su interior.
noche Cora nos dio el nombre de una mujer que asegura haberse curado milagrosamente de una dolencia en el ojo utilizando el aceite sagrado de Cora. Así que esta mañana Randall y yo nos hemos citado con ella. Se llama Marlene Alberto. Sufrí un derrame cerebral en 2004. Descubrieron que tenía un agujero en el ojo izquierdo. La visión de Marlene sufrió una merma drástica. Los síntomas parecían indicar que se trataba de un agujero en la mácula. Los médicos le comunicaron que sin someterse a cirugía completa, probablemente se quedaría ciega. Yo le dije que no quería operarme. No me importa quedarme ciega. Dije que no. ¿Conllevaba riesgo la cirugía? Sí, así era. Asustada por las posibles complicaciones de la cirugía, se ungió los ojos con el aceite de las imágenes de la casa de Cora. Mis amigos me ofrecieron unas bolas de algodón empapadas en líquido y me dijeron que me frotara los ojos con ellas. Solo que me frotara cada noche con ellas y rezara. Llamé a mi médico y le dije, ya estoy lista para la cirugía. Y él me dijo, pero si no se puede operar. Yo le contesté, ya es invisible. El agujero ya no está. ¿Y desde entonces no se ha vuelto a abrir? No, nunca más. Cuando estaba en la consulta del médico, llamé a Cora y las dos lloramos. Le dije, no sé qué ha pasado, pero sé que estoy curada. Lo sé. Marlene es una mujer muy agradable y tiene un halo espiritual muy fuerte. Lo más triste es que parece necesitar estar en casa de Cora para sentirse bien. El poder de su espiritualidad y su oración es lo que le hace sentir que los aceites son curativos. Conocer a Marlene aumentó mi curiosidad y la de Randall por el caso, pero por razones diferentes. Así que mientras Randall vuela a Salt Lake City para averiguar más sobre el papel de los óleos curativos en la Biblia, he invitado a un inspector de edificios para intentar establecer de dónde proviene este aceite. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias, soy Indri. Hola. Gracias por venir. Robert Cox es un reputado perito investigador con más de 50 años de experiencia. Debería poder decirme lo que está pasando estructuralmente y ayudarme a descubrir la procedencia del aceite. Hoy tengo mucho interés en que nos centremos en la pared que rezuma aceite. Hay bastante aceite en la pared de yeso. En la línea del techo no veo ningún deterioro. Y en este acabado en concreto tiende a verse todo. ¿Hay algo aquí? No, parece que está... ¿Seco? Seco. Seco y limpio, según parece. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que entre y salga a través del muro? Es bastante improbable, aunque esto es esmalte, un material muy denso. Y la forma en que resbala por las paredes me hace pensar que es algo que está en la habitación. He traído un microscopio portátil. Vamos a examinar el propio material. Bien, ¿qué ve? Veo puntos. Son muy finos, no están por toda la superficie. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, péguelo con fuerza a la superficie. ¿Cambia esto en algo lo que ha observado? ¿Qué cree que significa? Bueno, no se reparte de manera uniforme por la superficie. Se me ocurre que puede haber sido rociado. ¿Había visto algo así alguna vez? No. Sea lo que sea, procede del interior de la habitación. Y creo que hemos conseguido una información importante que nos va a permitir centrar mejor la investigación. Adiós. Hoy he concertado una cita con el Dr. Ron Gallimore, prestigioso cirujano ocular, para hablar del agujero macular y preguntarle si es posible que se cure solo. Aquí tienes algunas imágenes que ilustran lo que es un agujero macular y cómo se trata. Esto es la retina, y en el mismo centro de la retina está la mácula. El cierre espontáneo de los agujeros maculares está documentado. ¿Cómo y con qué frecuencia ocurre? Es muy infrecuente. Algunos pacientes forman tejido cicatricial y eso ya es una forma de curar. Si cubres un agujero con tejido cicatricial, ¿qué pasa con el agujero? Que se rellena, pero... Y podría cerrarse. Eso forma parte del proceso que pensamos que se da en aquellos pacientes en los que se ha observado el cierre espontáneo de un agujero macular. Y en muy raras ocasiones ocurre que un pequeño agujero se cierra solo. Sí, he tenido pacientes en los que se ha dado el cierre espontáneo del agujero y han recuperado la visión completa, pero solo han sido 2 en 20 años. Ya. Así que es bastante insólito. Resulta que un agujero macular que se cura solo no es un misterio inexplicable, sino un caso sumamente atípico.
He venido a Salt Lake City, en Utah, para conocer al Dr. David Stewart, ex catedrático de la Universidad de Carolina del Norte, que es un gran experto en el estudio de los aceites curativos, los aceites esenciales, especialmente los que se utilizaban en las curaciones bíblicas. No hay ninguna autoridad en el mundo sobre esta materia que sepa más que él. Bien, Dr. Stewart, me gustaría saber algo más sobre la curación con aceites. ¿Qué puede contarme? La Biblia habla de la creación a través de la palabra. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo que broten las plantas. Y cuando dijo que broten las plantas, estaba creando al mismo tiempo los aceites. Y les infundió su inteligencia. Los productos químicos sintéticos no están impregnados de esa inteligencia. Los aceites tienen sabiduría. Saben penetrar en el organismo y distinguir entre la bacteria que está actuando de patógeno y la que es beneficiosa para el organismo. Si los aceites de la casa de Cora son sintéticos, entonces debe existir fraude de alguna clase. No podría ser un milagro divino, ¿no le parece? Si fuera así, si fuera sintético, tendría que averiguar dónde se ha sintetizado. Los aceites de Dios no son sintéticos por definición. ¿Puede inhalarlo, por favor? Ah, lo ha traído. Sí. Bien, puedo decirle que es muy espiritual. Me ha subido de inmediato a esta parte de mi cabeza, justo aquí. ¿Cree que puede tratarse de alguna sustancia singular que no conocemos? Sí, es una fragancia floral, pero no consigo identificar la flor. El Dr. Stewart cree que es perfectamente posible que sea una sustancia que nadie puede identificar. Podría ser una sustancia única. Es posible que el aceite de esa casa sea el único de su clase que existe en el mundo. A continuación, un experimento con grabación de imágenes a intervalos revela nueva información. ¿No cree en los milagros? Trato de explicar el misterio en la confianza de que cualquier intento de fraude quede al descubierto. Los detectives han llegado a una casa en el sur de San Francisco para investigar por qué las paredes y las imágenes religiosas rezuman aceite sagrado. La duda persiste. ¿Es un milagro? ¿O alguna clase de fraude? Vuelvo a casa de Cora. Y he pensado que sería una buena idea traer a un escéptico profesional. Veo toda clase de imágenes y representaciones de Fátima, el Sagrado Corazón. Joe Nickel es uno de los más conocidos desenmascaradores de casos supuestamente milagrosos o sobrenaturales en el país, tal vez en todo el mundo. Llevo 40 años examinando elementos sobrenaturales, de una clase o de otra. Estigmas en las manos que sangraban como las heridas de Cristo. Imágenes que derramaban lágrimas, de todo. Prácticamente en el 100% se daban condiciones muy dudosas. ¿Y cuál es el siguiente paso en este caso? Antes quiero mirar. Suele pasar que encuentras gotas que no has visto producirse. Parece como una coagulación, ¿lo ve? Parece más una gota que ya estaba ahí y no que se haya formado nuevo aceite. Eso creo, sí. Se trata de lo siguiente. Cuando te mueves alrededor, la luz de repente hace brillar una zona que antes no parecía que hubiera nada antes. Y parece que ha surgido ahora. Por ejemplo, aquí hay una pequeña... Hola. Hola. ¿Qué tal? Disculpe mi mano pringosa. Yo ya conocía el trabajo de Joe, así que seguramente me acerqué a él con cierta hostilidad. Sí, la ciencia... Sí, yo... Tiene un historial maravilloso de explicación sobre cómo suceden las cosas. La gente como usted probablemente diría de alguien como yo: Nickel es un escéptico, nada podría convencerle. Claro, y no es verdad, porque usted no cree en los milagros. Trato de explicar el misterio en la confianza de que cualquier intento de fraude quede al descubierto. Cuando hablan de dar explicación a un misterio, en realidad lo que hacen es dar una explicación convincente a un misterio. Si esa pila de ahí está vacía esta noche y mañana tiene aceite, y es la única información que tenemos, la explicación más simple es que alguien lo ha puesto ahí. Pero si pongo vigilancia para que usted no pueda hacerme trampa, nadie pueda, y se rellena de aceite, entonces sí tendremos algo. Ya, pero eso no va a ocurrir. ¿Es pedir demasiado? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no va a suceder para alguien tan escéptico.
A veces tengo la impresión de que Randall se precipita en su conclusión de que tiene que ser un milagro y no vamos a comprenderlo. Y piensa antes de tiempo que es mejor que no nos molestemos en intentarlo. Creía que todo el sentido de los milagros era que la gente tuviera algo a lo que aferrarse. Por su fe. ¿Por qué? Para reforzar la fe de las personas que tienen fe. Estoy convencido de que si a la gente le importan verdaderamente estas cosas, y sí que les importa, puesto que al parecer acuden en masa, esa gente merece respeto. Y merece tener algo que se ajuste a lo que dicen que están viendo y que no son engañadas. ¿Qué os parece si secamos algunas de las imágenes que sabemos que son las grandes productoras de aceite y ponemos también algún tipo de... cámaras de vigilancia. Sistema de vigilancia. Voy a aceptar todo este asunto de poner a Dios a prueba. Claro. Pero que quede claro que vais a poner a Dios a prueba. Cora nos dio permiso para limpiar la pila de aceite y colocar cámaras de vigilancia en la casa. Joe y yo limpiamos todo el aceite de la imagen que representaba a la Virgen de Fátima. ¿Está bien seca? Eso creo. Luego Randall también trajo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la metimos en una bolsa de plástico. Luego sellamos la bolsa derritiendo el plástico. Habría que romper el sellado para poder acceder a ella. ¿Así? Vale. Muy bien. Hemos sacado también todo el aceite de la pila y vamos a enviar la muestra a un laboratorio para que la analicen y averiguar su verdadera composición. Además, colocamos cámaras de seguridad por toda la habitación, incluso frente al altar. Y supongo que mañana revisaremos las imágenes para comprobar si ha habido alguna intervención humana o si el aceite realmente brota de las imágenes y de la pila. Tengo mucho cuidado con estas muestras de aceite, porque me parece que esos análisis químicos van a ser la prueba más importante que vamos a tener en este caso. Llegó el gran día. Vamos allá. Un gran día para ti si no hay goteo. Exacto. No veo nada. Aquí tampoco. Ni aquí arriba. Veamos la pila. Desde luego hay producto, pero no sé si es lo que quedó al quitarlo. Solo es un residuo. No voy a negar mi decepción, pero no estoy desanimado. No pensaba que lo estuvieras. Lo que vimos al llegar a casa de Cora esta mañana eran manchas secas. La pila estaba seca, las mejillas de la Virgen de Fátima secas y despejadas. Y no había nada en la imagen de Jesús introducida en la bolsa de plástico sellada. Así que el único resultado era la falta de resultados. Pero hoy no es festivo, no es una festividad sagrada. Y según Cora, solo ocurre cuando es festivo o se conmemora algún hecho sagrado. Gracias, Joe. Un placer. Encantada. Ha sido muy interesante. Sí, lo ha sido, todo un reto. Ya tengo los resultados de los laboratorios de investigación botánica. A ver. Para ti, uno de los puntos clave de la investigación era averiguar la composición del aceite. Desde luego. Hay dos conclusiones importantes. Una es que la sustancia oleaginosa consiste en un aceite vegetal. Y la otra es que también hay presencia de glicoéteres. Los éteres de glicol se utilizan para elaborar perfumes sintéticos como aglutinantes. Por tanto, su presencia parece indicar que en realidad es un compuesto sintético. Debo admitir que eso no es lo que esperaba oír. Resulta difícil imaginar que un poder sobrenatural utilice ingredientes sintéticos. Supongo que intento imponer a Dios mis ideas y mi escala de valores. Alguien podría decirlo. Pero no sé, no creo que Dios tenga necesidad de recurrir a materiales sintéticos. Sigue siendo un misterio cómo llega el aceite a las imágenes. No tenemos ninguna prueba de que alguien lo haya puesto ahí. El hecho de que también recubra las paredes además de las imágenes es un tanto raro. Estoy más por la idea de que alguien coge el aceite y lo rocía. Eso sí puedo imaginármelo. Solo sé que por las pruebas que he podido reunir, aceite en las paredes, además de en las imágenes. Aceite que proviene del interior de la habitación y no de otra fuente. Elemento sintético en la composición que se utiliza en la industria de la perfumería. Sí. Son datos que hacen menos probable que este caso sea un milagro.
Supongo que es la postura acertada. Renuncio y solo digo que estoy decepcionado y confundido por la mezcla de la bondad esencial de Cora, que era casi palpable, y su disposición a abrirnos su casa. No parecía que tuviera nada que ocultar. Y sin embargo, estamos de acuerdo en que la explicación más probable es que alguien pusiera el aceite allí. Realmente me siento defraudado. No esperaba este resultado.